Isaías 43. Isaías 43. Voy a leer solamente dos versículos de este capítulo, que es el 18 y el 19. Síganme ahí con su lista. Dice la palabra del Señor, y en el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice el verso que quiero que tomemos en cuenta, hermanos, el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a girar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por lo que eres. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder aprender, Señor, de tu palabra, de poder escudriñarla, Señor, de poder estudiar, Señor, este día, mi Dios, juntamente con mis hermanos. Te ruego que por favor obres con poder sobre este mensaje, que tu mano poderosa esté sobre mí para que me uses, Señor, conforme a tu voluntad, y que todo lo que hable, Señor, en este día sea para edificación, Señor, de mis hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos a entender este mensaje, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nada, Señor, se salga de control, sino que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice este culto, bendice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, hermanos, hablando el profeta Isaías, ¿verdad? De algunas cosas, ¿verdad?, acerca del pueblo de Israel. Aquí nos menciona, ¿verdad? Mire, fíjese lo que dice allí en el verso 1 del 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí está hablando, ¿verdad?, Dios al pueblo de Israel. Está dando, ¿verdad?, estas palabras, le está diciendo prácticamente, ¿verdad?, que Él es el único Salvador, ¿verdad? Y de hecho hay un pasaje, ¿verdad?, y en el verso 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí, dice, no hay quien salve. Está hablando, ¿verdad?, acerca de ese asunto. Les está diciendo, ¿verdad?, eso, pero también llega al punto donde Dios les habla un poco, ¿verdad?, sí, de lo que ellos vivieron como pueblo, ¿verdad?, cuando fueron rescatados. Ahí más adelantito lo podemos ver ahí en el verso 16, dice: así dice Jehová, el que abre camino, ¿qué dice?, en el mar, y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Ahí les está recordando un poquito, ¿verdad?, de lo que lo que Dios hizo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel cuando lo rescató. Recordemos, ¿verdad?, que la historia nos menciona, ¿verdad?, que el mar, ¿verdad?, se abrió en dos y el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Y la escritura nos enseña eso, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad?, que cuando el ejército de Faraón, ¿verdad?, iba tras ellos, atravesando ahí igual por el mismo lugar, quisieron pasar, ¿verdad? Cuando el pueblo terminó de salir, dice la escritura, ¿verdad?, que se cerró el mar y todos los soldados, ¿verdad?, de Faraón, sus caballos y todo su ejército terminó, ¿verdad?, ahogado dentro del mar. ¿Por qué razón quiero que tomemos en cuenta el verso 18, hermanos? Es una realidad, ¿verdad?, que el pueblo de Israel también vivió en ese tiempo, pero de igual manera es algo que en el ser humano
se toma prácticamente, ¿verdad? En nuestra vida es algo que lo podemos vivir continuamente, ¿verdad? E incluso hay así que mucho que ver en relación con este asunto. ¿Por qué razón? Porque la mente del hombre, hermanos, es muy poderosa, ¿verdad? En relación con lo que el hombre, ¿verdad? A veces le permite. La mente del ser humano, hermanos, pues está puesta, hermanos, pues ahora sí que para recordar, para pensar, ¿verdad? Para analizar todo eso. Pero también tiene una influencia poderosa sobre la vida del hombre. Yo creo que usted ha notado, ¿verdad? En algunas ocasiones que incluso hay gente, ¿verdad? Que llega a enfermarse, le dicen psicológicamente, ¿verdad? Hablando de la influencia o el poder que tiene la mente sobre el ser humano, ¿verdad? Hay personas que llegan a convencerse de tal manera, ¿verdad? Que aunque no estén enfermos, les terminan declarando, ¿verdad? Que están enfermos y específicamente se enferman, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Que tienen. ¿Por qué razón? Porque la mente es algo así que tiene influencia sobre el hombre, y de igual manera debemos tomar en cuenta eso, hermanos. La palabra de Dios aquí en esta parte, ¿verdad? Le dice Dios al pueblo de Israel: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Específicamente, hermanos, para nosotros o para el pueblo de Israel, lo que Dios estaba declarándole en esta parte era que no recordaran, pero las cosas malas y las cosas, ahora sí que, o los pecados malos que habían tenido ellos, o habían vivido anteriormente estando en esclavitud. Ellos deberían olvidarse de todo eso. ¿Por qué razón? Porque así como le mencionaba hace un momento de que el hombre, ¿verdad? Tiene la capacidad de convencerse mentalmente, ¿verdad? Hasta el grado de decir que así es, ¿verdad? Y que sucede de tal manera. Así de igual manera, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque o nuestra mente, ¿verdad? En las cosas malas que hemos hecho en el pasado, tiende el problema a que empieza a uno a regresar nuevamente a ese punto. Es como si uno empezara a retroceder nuevamente en la vida, ¿verdad? Si, digamos, ya hemos avanzado hasta un punto, ¿verdad? Donde ese tipo de cosas en nuestra vida ya no están, ¿verdad? Pero si nosotros nos llenamos nuestra mente de todo eso, de lo que hemos vivido atrás, entonces vamos a llegar al punto, hermanos, en que en lugar de seguir avanzando, vamos a querer retroceder. Vamos a querer regresar a esa vida, ¿verdad? Que había anteriormente. Y así sucede, hermanos. Hay mucho, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Por eso debemos tomar en cuenta, hermanos, que fíjese lo que dice en relación con esto, ¿verdad? La palabra recordar es una palabra que tiene, pues ahora sí que tres maneras pues ahora sí que en su significado, ¿verdad? Una es lo que estamos usando, recordar. La otra es pensar, ¿verdad? Pero también esa palabra nos lleva a mencionar. Esta raíz, hermanos, se encuentra en varios idiomas, ¿verdad? El grupo de esta palabra, el significado cambia, ¿verdad? En esos idiomas, ¿verdad? El grupo de esta palabra, el verbo de los tres nombres derivados se extienden por todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa esta palabra de esas tres formas: recordar, pensar y mencionar, ¿verdad? Entonces, en una de esas, aquí es la que se está usando en el verso 18, donde dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Ahí está hablando de ese asunto, ¿verdad? Además, recordar es más que acordarse. También significa guardar en la mente, para poderlo comunicarlo después a alguien con el fin de que pueda actuar, ¿verdad? O que se lleve al acto, ¿verdad? Si usted, podemos poner una aplicación un poquito. Yo creo que, cuando fuimos a la escuela,
¿verdad? Lo que hacemos es estudiar, ¿verdad? A la hora de un examen. ¿Por qué razón? Porque en el momento del examen no tenemos la oportunidad de sacar los apuntes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Solamente con la mente, recordar lo que hemos aprendido, y eso nos va a llevar ¿a qué? A actuar, a escribirlo, a ponerlo ahí, a plasmarlo en esas hojas, ¿verdad? Y esa es una de las maneras, ¿verdad?, que debemos nosotros tomar en cuenta, hermanos, con las cosas malas que hubo en nuestra vida anteriormente. Con todo lo malo que hubo en nuestra vida anteriormente, debemos desecharlo por completo, ¿verdad? A tal manera de que no debe estar en nuestra memoria, ¿verdad? Continuamente. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a llevar entonces a querer actuar después, ¿verdad? Con el tiempo. Es por esta razón que Dios le pide al pueblo de Israel, hermanos, que no se acordaran de las cosas pasadas, ni trajeran a la memoria las cosas antiguas. Esto implica, hermanos, que en nuestra vida o en nuestro vivir, no debemos traer a la memoria, como lo decíamos, los pecados que hemos vivido, o esas tragedias que hemos tenido, ¿verdad?, donde hemos sufrido o hemos padecido. ¿Por qué razón? Porque, vamos a poner otro ejemplo. Es como por decir, yo creo que todos aquí hemos perdido algún ser querido, alguien cercano, o que ya murió, ¿verdad?, y se fue. Hay personas, hermanos, que no pueden superar eso. Hay personas que tienen en la mente, ¿verdad?, todo tiempo el recordar su relación con esa persona, y así pueden pasar años y no lo pueden superar. ¿Por qué razón? Porque su mente está llena, ¿verdad?, de todas esas cosas, ¿verdad?, que vivió con esa persona, experiencias o relación que tuvo. Ahora, no quiere decir que uno se olvide, ¿verdad?, por completo de todo eso, no. Pero si la persona se llena en su totalidad, yo he conocido y he tratado con personas que, por decir, conozco a una persona que falleció, uno de sus hermanos, y tenía buena relación con su hermano, ¿verdad?, y se llevaba muy bien. Pero hasta hoy en día, si esa persona habla con alguien más de su familiar, así como se puso a llorar aquel día cuando su familiar falleció, lo vuelve a hacer de la misma manera. Y ya pasaron años. O sea, no fue de apenas, ¿verdad?, que digamos, no, pues apenas fue el mes pasado, no, sino ya tiene tiempo atrás. Pero ¿por qué razón sigue ese mismo sentimiento? Por lo mismo que le decía. Está llena, ¿verdad?, la mente de todo eso, y cuando uno recuerda todo eso nos lleva a actuar lo que tenemos en la mente. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta todo esto. ¿Por qué razón? Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Efesios, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. Esto solamente, hermanos, es como una introducción, ¿verdad?, para entender un poquito más de lo que vamos a hablar. Efesios 4:22. Dice la palabra de Dios, hablando de la nueva vida en Cristo, hermanos. Hablando de una nueva vida en Jesús, ¿verdad? Ahora como salvos, como ahora sí que coherederos de la promesa, como dice la Escritura. Dice la palabra de Dios en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, y ahí claramente nos dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23, y renovaos en el espíritu, ¿qué dice? De vuestra mente. ¿Sí se da cuenta, hermanos, que ahí está hablando de este asunto? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todo lo que está en nuestra mente, lo que llega a nuestra cabeza, ¿verdad?, lo que mantenemos ahí, eso, hermanos, ahí va a estar. Y si nosotros le damos lugar a eso, ¿verdad?, y nos llenamos de eso, va a llegar el momento en que eso baja al corazón. Y por eso vienen, ahora sí que los hechos, por eso vienen las reacciones, por eso viene ya después el actuar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es lo que está en la mente, está llena la mente de eso, ¿verdad? Ustedes, eso lo hablábamos en una ocasión, hablábamos con el hermano Gadi allá cuando estábamos allá, creo que los dejamos allá a ustedes y nosotros nos fuimos ahí donde estaba la computadora porque íbamos a ver asuntos de la página.
Pero salió este tema, ¿verdad? El asunto de lo que está, ahora sí que lo que tiene, lo que llena nuestra mente. Si usted puede darse cuenta, hermanos, todo lo que viene siendo productos que nos ofrecen, que nos venden, ¿verdad? Y todo lo que hay, como ahora sí que lo que le llaman la mercadotecnia, usa mucho eso ahora sí que de imágenes, mensajes, y usted por donde quiera ve, por decir, va a una tienda y que ve ahí, ¿cómo distinguimos que es una tienda, aunque no tenga letrero de que es una tienda? Por los letreros que tiene afuera, ¿verdad? Por las imágenes que le ponen afuera, que está un logotipo ahí de la Coca, o que está un logotipo de Sabritas, y ya, ¡ay, ahí es tienda! ¿Y qué hace? Pues ya sabemos que ahí podemos adquirir algún producto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque todo eso está en nuestra mente, ya está llena ahí, ya está metido ahí, ¿verdad? Porque así que estamos llenos de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a eso. Por eso la palabra de Dios, hablando de lo malo, hablando de las cosas malas específicamente, ese es el punto, hermanos. Aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí dice, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y por eso dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todo lo que nosotros vivimos en el pasado, nuestra mente es mucho mejor que una computadora. Nuestra mente capta todo y ahí se queda. Aunque a veces nosotros decimos, es que no se me graba, no lo puedo, así que no se puede quedar en mi mente. Pero sí, hermanos, todo lo que nosotros vemos, oímos, escuchamos, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor que alcanzamos, eso se va quedando, lo va grabando en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios, hablando específicamente de lo malo, que dice que hay que despojarnos de eso, despojarnos de aquel hombre malo, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, hermanos. Debemos prácticamente, hermanos, hacer lo que dice la palabra de Dios, en donde le dice al pueblo de Israel, no os acordéis, dice, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué razón no debemos recordar o hacer mención de la vida pasada, hermanos? Porque estamos exponiéndonos a pecar nuevamente con el mismo problema. Nos exponemos a caer en la misma situación, ¿verdad? Estamos retrocediendo a una vida pasada en lugar de avanzar a la nueva vida, ¿verdad? Que debemos seguir. Dice la palabra de Dios un ejemplo, mire, de esto en Éxodo capítulo 15. ¿Qué dice lo que la palabra de Dios nos enseña como ejemplo de esto? Éxodo capítulo 15, hermanos. Hablando del pueblo de Israel, de la situación que les mencionaba, fíjese lo que sucedía con ellos. Ahí en el verso 22 en adelante dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué dice? Los probó. Si se dan cuenta, hermanos, este problema del pueblo de Israel, que ya habían murmurado en esta ocasión, ¿verdad? Surgió nuevamente, volvió a salir más adelante. Pero, ¿qué era lo que ellos declaraban también cuando decían que tenían sed? En una ocasión le dijeron a Moisés, nos sacaste de Egipto para traernos a morir de sed en el desierto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban recordando lo que vivían
en Egipto. Estaban trayendo nuevamente a la memoria lo que ellos habían vivido en ese tiempo. Por eso ellos aquí, ¿verdad?, murmuraron, dice en el verso 24, murmuraron contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, estaban ellos quejándose, ¿verdad? Porque según ahí no tenían que beber, y en otra parte de la escritura ellos declaraban que en Egipto sí tenían que beber. Fíjense lo que dice en Éxodo 16, ahí mismo en el verso 1 en adelante. Partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino el desierto de Sin, que estaba enfrente de Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez dice, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra, ¿qué dice? De Egipto. Cuando nos sentábamos, ¿qué dice? A las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre, ¿qué dice? A toda esta multitud. Fíjense que ellos lo que decían, hermanos, si se da cuenta que ellos lo que traían era a la memoria lo que habían vivido anteriormente. Estaban recordando cómo vivían en esclavitud, y ellos estaban diciendo, preferíamos morir estando en esa situación que lo que estamos viviendo ahorita. Y hermanos, eso es lo que nosotros no debemos hacer en nuestra vida, porque al mencionar lo pasado, hermanos, al mencionar o al recordar, ¿verdad?, en aquello que se vive en la vida pasada, estamos prácticamente diciendo que el presente no es bueno, que lo que estamos viviendo ahora no es agradable, no me gusta, no estoy de acuerdo. Eso era lo que el pueblo de Israel estaba diciendo ahí. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, dice en Egipto, que estando aquí. Ellos estaban en el desierto, hermanos, para ya ser libertados. Ya estaban, bueno, más bien ya eran libres de esclavitud. Ya estaban libres. Ya iban ahora sí que camino a la tierra prometida. Pero ellos, ¿qué decían? No. Preferimos estar en Egipto, ¿verdad? Y ese es el problema del hombre, ese es el problema del ser humano, hermanos, que el hombre, a veces, ¿verdad? Porque está lleno de maldad, ¿verdad? Porque está lleno de, así que su naturaleza, como nos dice la Escritura, es de continuo al mal. Entonces, hermanos, lo que tiende a hacer es eso. A veces hay personas, ¿verdad?, que yo he escuchado decir, hermanos, que ellos les iba mejor cuando no eran cristianos. Dice, ¿por qué cuando uno no era cristiano me iba mejor que ahora que soy cristiano? O sea, ¿qué está diciendo con eso? Que le gustaba más la manera de vivir que tenía en el pasado que la que está viviendo ahora. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. El pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba declarando con su vida, estaba declarando que su vida pasada de esclavitud era mejor que la de la libertad que Dios les había dado ya en ese momento. Que ellos estaban declarando era mejor estar en esclavitud que ir camino a la tierra prometida. Y hermanos, cuando nosotros nos llenamos en nuestra mente de la vida pasada y empezamos a decir por qué era mejor estar como estaba antes, lo que estamos diciendo es, la vida que yo llevo o el destino que yo llevo no me gusta, no me agrada. Yo prefería vivir como antes. Y sabe que hay mucha gente que incluso cuando habla de su vida pasada, como que está muy orgullosa de lo que hizo, aunque fueron cosas malas. Hay mucha gente que vive así. Y por eso, hermanos, cuando una persona llega a ese punto, llega el momento, hermanos, de que, como lo decíamos, de que están retrocediendo. Cuando un cristiano llega a ese punto, lo único que hace es regresar a la vida pasada, ¿verdad? Está retrocediendo en lugar de avanzar. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel en una ocasión, ¿verdad? Cuando esto sucedió, ¿verdad? Cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Y mandan a los espías, ¿verdad? Y regresan los espías a dar el informe.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los espías decían que el pueblo era numeroso y era grande, dice, y que aún, dice, nosotros parecíamos como así que decían, nosotros los veíamos grandes y ellos, nosotros éramos pequeños al lado de ellos, decían. ¿Y qué dice el pueblo de Israel en ese momento? Dice que ellos entonces, en lugar de seguir con la conquista de la tierra prometida, decidieron, incluso dijeron, ordenemos capitanes, dice, quien nos lleven de regreso nuevamente a Egipto. O sea, ellos empezaron a actuar por lo que estaban viviendo al frente y dijeron, no, mejor vamos a regresarnos, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer, hermanos. El recordar específicamente con lo malo, hermanos, estamos altercando contra nuestro Dios. O sea, estamos peleando contra Dios. Porque nos estamos poniendo como, así que Dios está diciendo, yo te quiero aquí, en este camino, y nosotros estamos diciendo, no, yo quiero estar acá. Y Dios dice, no, yo quiero ahí, y uno dice, no, yo quiero estar acá. Y ese es el problema, hermanos, a lo que nos lleva si nosotros nos llenamos en nuestra mente de las cosas pasadas. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y por eso dice claramente ahí, que debemos ahora hablar con la verdad y dejar las mentiras y todo lo malo que hemos hecho en el mundo, hermanos. Todo eso lo debemos dejar allá atrás en el olvido. Ya no traerlo a la memoria, ya no traerlo a nuestra mente. ¿Por qué? Porque entonces nos ponemos en contra de Dios. Fíjese lo que dice ahí mismo en Éxodo capítulo 17. Algo que le sucedió de igual manera como ejemplo, ¿verdad?, de esto al pueblo de Israel. 17 del 1 al 3 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y fíjese lo que hizo el pueblo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué dice? ¿Qué dice? ¿Tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Y qué dice? A nuestros hijos y a nuestros ganados. Si se dan cuenta, hermanos, cómo el pueblo de Israel estaba altercando ahora con Dios directamente. Ahí Moisés se los dice, ¿por qué altercáis conmigo? Les hace la pregunta y luego les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Hermanos, cuando nosotros nos aferramos o cuando una persona se aferra, ¿verdad?, a su vida pasada, ya aún habiendo conocido la verdad, porque eso sucede, hermanos, así que con el paso del tiempo, ¿verdad?, a veces hay personas, ¿verdad?, que en la vida cristiana están por un tiempo y luego se van de la iglesia. Y ahora sí que aparentemente todo estaba bien y que eran personas que uno las veía, ¿verdad? Como personas, pues se puede decir, firmes, ¿verdad? Maduras espiritualmente. Se veían que eran personas que estaban entregadas. Y ahí estaba su vida, ¿verdad? Delante de Dios. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué la persona llega? Es porque lo que le decía. Llega el tiempo, llega el momento que a veces hay personas que le dan mucho lugar a las cosas pasadas en su mente. Y ahí está. Y recordemos, hermanos, algo muy importante. El campo, ¿verdad?, de batalla que nosotros tenemos contra nuestro enemigo es la mente. Él siempre va a atacar ahí en la mente. Él siempre va a llegar ahí, va a lanzar esas cosas, ¿verdad?, a nuestra mente. Él siempre va a estar ahí atacando eso. Y lo va a tener, ¿verdad? Y va a llegar el momento, hermanos, no sé si le ha pasado, ¿verdad? A mí me ha sucedido, así que a veces uno está así bien haciendo las cosas y luego a veces llegan pensamientos malos, ¿verdad?, de la vida pasada que uno tuvo y dice, ¿y ahora qué está pasando? ¿Por qué razón? Porque Satanás lo que quiere es eso, hermanos, que nosotros llenemos nuestra mente
con las cosas malas que ya hicimos. Y están recordando y recordando y recordando a tal grado de que después terminemos actuando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando nosotros recordamos y hacemos mención de lo que vivíamos en el pasado y decimos que era mejor que lo que estamos viviendo? Estamos entonces peleando contra Dios. Estamos poniéndonos en el plan, ¿verdad? De que le decimos a Dios, Dios, yo no quiero lo que tú me estás poniendo ahora. Yo prefería lo que tenía antes, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Dice, reclamamos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Aquí le dice el pueblo de Israel, ¿por qué me sacaste? Él dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para morir de sed. En el desierto, dice, nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado, dice, ¿realmente iban a morir de sed? No, hermanos. Nunca les iba a faltar nada. Ellos no iban a tener necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y era Dios quien había decidido rescatarlos, ¿verdad? Y era Él el quien los iba a guiar, era Él quien les iba a suplir todas sus necesidades y lo pudimos ver, hermanos. Incluso, ¿verdad? Hasta les cumplió un capricho cuando ellos querían carne. Y dice, ok, no hemos comido carne, ya solamente hemos comido maná. ¿Y qué dice? Ok, ¿saben? ¿Quieren carne? Pues les dio carne hasta que les salió, dice la Escritura, por las narices. Sí, fíjense, o sea, Dios, hermanos, en su amor y su misericordia para con nosotros, Él nos mantiene de lo necesario y nos lleva por el camino correcto que debemos seguir. Pero nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos gana, ¿verdad? Y llevamos eso en nuestra mente de pensar lo malo que vivíamos y decimos, yo prefería eso. Como que ya ahora la vida cristiana es muy aburrida, ¿verdad? Como que ya no es lo mismo. Como que yo quiero lo que había en el mundo anteriormente. Le decía en una ocasión, ¿verdad? Hablando de esta situación con unos hermanos, yo le decía, ¿a poco no nos ha pasado a veces, hermanos, que a mí me gustó mucho la música, ¿verdad? Del mundo anteriormente, hermanos. Escuchaba bastante. Así que me gustaba mucho la música. Y ahora tengo problemas con eso. Porque, pues, usted sabe, de tanto que escucha uno una canción, por muchas veces uno termina aprendiéndosela, ¿verdad? Uno se la sabe de memoria ahora, y eso está en la mente, ahora está ahí. Y hay problema cuando uno anda, a veces, yo cuando ando allá trabajando en la calle, hermanos, y ya ve que la música pues está por todos lados, ¿verdad? Por donde quiera que uno ande hay música. Hermanos, y ahí está, y luego escucha uno la canción y se viene luego a la mente. Y quiere uno ya hasta cantarla en ese momento. ¿Ahora no le ha sucedido eso? Porque ese es el problema, hermanos, como le digo, ese es el trabajo de la mente. Y a mí me sucede, yo cuando me viene eso, yo rápido empiezo, me canto un himno de los que también me sé y empiezo a tararear, aunque sea el himno, ¿verdad? Pero a manera de evadir ese pensamiento que está llegando ahí, de que todo eso llegue y entonces nos lleve a actuar. Y le decía, cuando estuve estudiando en San Luis Potosí, trabajaba mediodía y en la tarde pues iba a estudiar. Cuando al inicio, cuando estuvimos al principio, trabajé durante 8 meses dentro de Sam's Club, la tienda de Sam's, pero trabajábamos de noche. Éramos 4 que estudiábamos en el colegio, 4 hermanos que trabajábamos de noche, pero había otros 2 que eran, 2 o 3 a veces que eran de los demás, que verdad que trabajadores de ahí de Sam, que no eran cristianos. Pero había una señora, que ella trabajaba igual todas las noches, nada más de noche. Y en el trabajo lo que hacía, como le tocaba en el área donde estaba la ropa y todos los electrodomésticos, y eso era su área, y nosotros trabajábamos en lo que era abarrotes, acomodábamos todo lo que era abarrotes. Llegaba y prendía el estéreo de los que venden ahí, que ponen como muestra, y le subía todo volumen, todo lo que daba su música. Todas las noches era lo mismo.
Imagínense, uno batallaba con todo ese, así que con todo eso, diario. Y no me va a creer que de tanto que uno la escucha, aunque uno yo trataba de no poner atención y de no hacer caso a eso. Pero ahora escucho esa música que esa persona ponía y se me viene la letra a la mente. Porque la mente es tan poderosa de aguardar todo lo que está ahí. Y ahí está. Y yo creo que a cualquiera le ha pasado, ¿verdad? Pero por eso Dios le dice al pueblo de Israel, hey, no traigas a la memoria, dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Dice, porque yo hago nuevas, dice, todas las cosas. Ahora es diferente en la vida cristiana, ahora ya no va a ser igual esa misma vida, ¿verdad? Y eso era lo que el pueblo de Israel no entendía en esta parte, ¿verdad? Ellos querían seguir teniendo las mismas cosas que tuvieron cuando estaban en esclavitud, querían vivir de esa misma manera ya siendo libertados. Y ese es el problema, hermanos, que también el ser humano tiene. El ser humano quiere vivir a veces en el mundo de pecado, en el mundo de maldad, cuando Dios ya nos libertó por medio de Jesucristo. Cuando Dios ya nos ha dado a los que hemos creído en Él, ¿verdad? Una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva manera de vivir. Pero a veces el hombre no entiende eso y quiere igual regresar, como lo hacía el pueblo de Israel. Ahí decía, ¿verdad? Como les decía, ellos hasta designaron, imagínense, llegaron al punto de designar capitanes y decían, designemos capitanes que nos regresen nuevamente. Querían regresar nuevamente a ser esclavos. En la Escritura, hermanos, hablando de lo que viene siendo los tipos de, así que tipos de Cristo, tipos de mundo que la Escritura nos enseña, en cuestión al pueblo de Israel, a Egipto y todo lo que viene ahí, dice, ¿verdad?, que Egipto es un tipo del mundo. Un tipo del mundo actual que nosotros vivimos, donde el hombre vivía en esclavitud, en maldad, sin Dios, sin esperanza. Pero cuando viene a rescatarnos, ¿verdad? Dice, bueno, cuando Moisés regresa al pueblo para rescatarlo, Moisés viene siendo como un tipo de lo que Jesucristo hizo con el hombre. Venir a rescatarlo de esclavitud, ¿verdad? Venir a sacarlo de ahí. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, hermanos, debemos darnos a la tarea, ¿verdad?, de renovar el espíritu de vuestra mente, de cambiar todos esos pensamientos. Y es ahí donde viene la importancia de lo que decíamos, hermanos, cuando hemos estudiado, de aprender versículos de memoria. Porque eso es lo que nosotros vamos a meter a nuestra mente para sacar todas las cosas malas que están ahí. Para limpiar nuestra mente, ¿verdad? Para poder cambiar. Porque si nosotros seguimos en ese asunto de mantener esos pensamientos incorrectos en nuestra vida, no estamos entonces de acuerdo con el Señor, ¿verdad? No estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y no solamente eso, sino también hacemos, hermanos, que otros se sientan mal y que otros sean afectados de igual manera. ¿Por qué razón? Así como Moisés, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 4, 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Y qué dice? De aquí un poco, ¿qué? Me apedrearán. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, a veces el hombre, de tanto que quiere regresar a su vida pasada o a vivir en ese mundo de pecado, a veces cuando llega alguien espiritual que le dice, oye, lo que estás haciendo no es correcto, ¿qué hace? Quiere hasta así que golpearlo, ¿verdad? O así hasta decirle, bueno, ¿y tú quién eres para que me digas? ¿O quién te crees para que a mí me hables de verdad de eso? Déjame vivir a mí mi vida y yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Dios me va a juzgar, yo voy a entregar cuentas. Sí, pero hermanos, eso nos lleva a actuar si nosotros estamos todo el tiempo con lo que pensamos hacer.
Cuando alguien está viviendo ya retrocedió, se llenó de pensamientos malos, ¿verdad? Y retrocedió a su vida pasada, y alguien viene a quererlo exhortarlo, animarlo, ¿verdad? Lo único que hace es molestarse, enojarse, no tomar en cuenta esa exhortación, así como el pueblo de Israel. Incluso Moisés dice: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Dice, de aquí a un poco, ¿qué dice? Me van a apedrear, dice, ya me traen ganas, decía Moisés, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque Moisés los amonestaba, porque Moisés los regañaba, porque Moisés les decía que no vivieran de esa manera, que dejaran todo eso, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pues seguía en ese punto, ¿verdad? De querer seguir viviendo esa vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros traemos a nuestra memoria las cosas malas del pasado, llegamos al punto de actuar y de separarnos de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de todo eso, hermanos, llegamos al punto de que realmente eso haga efecto en nuestra vida y terminemos actuando y separándonos de Dios. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Dice la palabra de Dios ahí en del 1 en adelante, voy a leer: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si se da cuenta que ellos, por llenarse de todas las cosas en la mente, ¿verdad?, que vivían en Egipto, terminaron actuando y separándose de Dios. Terminaron haciendo lo que ellos pensaban y lo que traían en la mente, y terminaron desviándose de la voluntad de Dios. ¿De dónde ellos aprendieron, verdad? Así que ese ídolo, ¿verdad?, que hicieron ahí era una deidad de los egipcios, el becerro. El becerro de oro era un dios de los egipcios. ¿Dónde aprendieron eso? Allá. Allá lo aprendieron, allá lo tenían, ¿verdad? ¿Y qué hicieron cuando vieron que Moisés no descendía? Dijeron: no, pues, ya no viene, ya no sabemos si va a regresar o no. Pero sabemos entonces, tenemos en nuestra mente ciertas cosas. ¿Y qué hicieron? Unos dioses le dijeron a Aarón. ¿De dónde trajeron eso? De allá donde estaban. Porque recordemos, hermanos, que cuando ellos llegaron a la tierra de Gosén, cuando José mandó a traer a su padre y a sus hermanos y que fueran a la tierra de Gosén, dice la palabra de Dios que eran como 70 personas las que llegaron ahí. De toda lo que era la familia de Jacob, todos los hijos y sus descendientes y sus siervos. Toda esa generación no había conocido deidades paganas para ellos no tenían eso. Ellos no vivían así. Ellos creían solamente en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y en lo que ellos habían hecho. Pero entonces cuando llegan a la tierra de Egipto, se contaminan con todo lo malo.
Y cuando ellos tenían todo eso ya lleno en su vida de toda la maldad, cuando son rescatados y cuando son llevados a la tierra prometida, estando, ¿verdad?, ya donde en el monte, ¿verdad?, donde Dios le daba las ordenanzas y estatutos a Moisés, ellos pensaron que Moisés los había abandonado. ¿Y qué dijeron? Pues ya nos dejaron, vamos a hacernos un Dios. ¿Y cuál Dios? El que aprendieron de Egipto, lo que traían en la mente, y se apartaron de Dios. Ahí claramente Dios les dice, y se han apartado. Dice, se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Cuando nosotros nos llenamos de todo eso en nuestra mente, terminamos actuando de la misma manera. Terminamos yendo hacia atrás. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que no debemos traer a la memoria las cosas pasadas. No recordar todo eso malo que está ahí. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a contaminar y nos va a hacer, ¿verdad?, que nosotros terminemos actuando para querer regresar. Por eso debemos limpiar nuestra mente, como dice la Escritura, ¿verdad? Debemos desechar lo malo y llenarnos de todo lo bueno, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4, donde hacíamos la lectura. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí nuevamente. Efesios 4, verso 22 nos dice, ¿verdad?, y claramente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos procurar ahora, hermanos, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios creó al hombre perfecto, dice la Escritura. Y ese es el del hombre nuevo, hermanos, que nosotros nos debemos vestir ahora. De ese hombre perfecto, de ese hombre puro, de ese hombre limpio, ¿verdad? De ese hombre que ahora ha sido limpiado por medio de la sangre de Jesucristo. De esa persona nueva. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora es una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos una nueva vida en el Señor, ¿verdad? Ya no debemos vivir y ni debemos desear vivir como vivíamos en el pasado. Ahora debemos enfocarnos a vivir en la nueva vida que Cristo nos ofrece. La nueva vida que Él nos da. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Por eso Él murió en la cruz por nosotros. Porque Él sabía, ¿verdad?, que precisamente nosotros, por nosotros mismos, pues no podemos cambiar nuestra situación. No podemos hacer nada, ¿verdad?, para cambiarlo. Pero Él sí puede cambiarnos. Él sí puede hacer nueva todas las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que debemos entonces buscar, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Efesios 2:11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:11. Dice, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios, ¿qué dice?, en el mundo. Esa era la condición de nosotros. Y luego dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué dice?, cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, ¿y qué dice?, y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad a nosotros ahora de vivir una vida diferente, de vivir una vida diferente a la que llevábamos en el mundo.
Y por eso la palabra de Dios le dice, ¿verdad? Ahí Isaías declarando la palabra de Dios al pueblo de Israel le dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué razón? Ahí mismo él también les dice, porque hago nuevas todas las cosas. Y así, hermanos, como se les decía al pueblo de Israel, nosotros tenemos eso mismo ahora para así los que hemos creído en Cristo. Tenemos una nueva vida diferente, una vida que ya no es la misma del mundo. Por eso la palabra de Dios en muchas partes nos enseña que ahora nuestra manera de vivir debe ser diferente, porque todo lo ha hecho nuevo el Señor, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora son nuevas todas las cosas. Tenemos todo nuevo por medio de Jesucristo. Un ser diferente en nosotros, ¿verdad? Es el que ahora debe gobernar y debe vivir. Ahora ya no debemos vivir como vivíamos antes, sino diferente, a la manera en que Jesucristo, ¿verdad? Nos guía y nos enseña de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros ahora ya no debemos vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice Efesios. Teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos viven así, pero dice por la ignorancia que en ellos hay. Pero nosotros, hermanos, ahora ya no estamos en esa ignorancia. Ahora nosotros tenemos ahora un entendimiento ya no entenebrecido, sino ahora un entendimiento iluminado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús es luz y que nosotros también debemos ser luz en donde quiera que estemos, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Él dijo, vosotros sois también la luz del mundo. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que nosotros debemos resplandecer o debemos dar luz en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad. Por eso dice también, vosotros sois la sal de la tierra. Porque nosotros estamos, hermanos, para darle sabor a la vida. Porque realmente, ahora sí que en el mundo, ¿verdad? Lleno de maldad, la gente no disfruta y no goza de esa vida. Aparentemente tienen deleite, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que son deleites temporales. O sea, solamente por un momento. Pero en Cristo nosotros tenemos un gozo, ¿verdad? Eterno. Una paz para siempre. Y eso es lo que debe gobernar ahora en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, no traigáis, dice a la memoria las cosas antiguas, ¿verdad, hermanos? Entonces, de esa manera debemos vivir ahora, ¿verdad? Que nuestra mente no sea controlada por lo que vivíamos en el pasado, sino todo lo contrario, que ahora Jesucristo, ¿verdad? Y su palabra sea quien esté en nuestra mente para vivir una vida digna delante de Él, para vivir una vida diferente delante de Él. Todas las cosas ahora para nosotros son nuevas. Tenemos un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir una nueva vida? Una nueva vida en Cristo. Una vida, ¿verdad? Un nuevo hombre que ha sido creado según Dios, dice la Escritura. Ya no somos los mismos ahora. Ya no es el mismo Everardo, ¿verdad? De aquellos años atrás. Ya no. Ahora es un Everardo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no es ¿verdad? Un Josías, ¿verdad? Hablando de mí en el pasado, sino ahora debe ser un Josías, pero de acuerdo a lo que Jesucristo ahora está haciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo eso, ¿verdad? Es lo que debemos tomar en cuenta en relación con los pensamientos, ¿verdad? No debemos dejar que eso llene nuestra mente. Y eso es mucho mejor. Aunque a veces la misma persona o los que lo ven no les parezca que sea lo mejor. Así es. Porque a veces, y yo cuando ya estaba así, a veces estaba allá afuera y pasaba alguno de mis supuestos amigos y me veían y decían, ¿por qué estás tan triste?
yo no estaba triste, pero decían, ¿por qué estás tan triste? Yo nada más me acordaba lo que siempre decían en la iglesia, porque allá cuando alguien dice así, allá le dicen, triste es aquel que no conoce a Dios. Y les contestaba así, y ya mejor se iban. Pero sí, hay veces que aunque uno no lo piense o no lo practique, es algo natural, que la carne anhela lo anterior, y cuando anhela lo anterior es estar en contra de la voluntad. Así es. Sí, es verdad. Entonces, por eso decíamos, como le dijeron, ¿verdad? Como Isaías le dice al pueblo de Israel, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis, dice, a memoria las cosas antiguas, porque ahora dice, son nuevas todas las cosas, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, porque nos has dado una nueva vida. Nos has dado, Señor, un nuevo ser, un nuevo hombre se ha creado en nosotros conforme a tu voluntad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y no permitas que nuestra carne, Señor, gobierne nuestra mente, sino todo lo contrario, que tu Santo Espíritu sea quien tome control de todo nuestro ser. Vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Obra con poder sobre este mensaje, bendice tu palabra, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a ponernos bien. Vamos a cantar un himno más.